que nos sentimos todas y todos muy contentos de que sea otra vez un evento presencial. Tuvo que ocurrir algo como una pandemia para que valoráramos lo extraordinario de poder estar reunidos y también lo extraordinario y excepcional de un evento como esta feria, que es internacional y queda muy claro si hemos revisado el programa. Tenemos ahora un homenaje al doctor Roberto Bravo Garzón, quien es toda una institución en la Universidad Veracruzana, en el estado de Veracruz, en el contexto nacional también, porque estuvo ligado a varias entidades, y tomando en cuenta que hay gente de otras generaciones que quizá no sepan exactamente por qué este nombre aparece en tantos lugares y es objeto de tantas menciones y reconocimientos, me voy a permitir hacer un recuento rápido. Roberto Bravo Garzón nació en el puerto de Veracruz el 12 de mayo de 1934 y falleció el 25 de mayo de 2012 en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho, maestro en Filosofía, maestro en Economía por el Colegio de México. Hizo un diplomado en Programación por el Instituto Politécnico Nacional. Fue secretario de la Facultad de Filosofía de la UB entre el 61 y el 63, fue fundador y director de la Escuela de Economía de la UB entre el 66 y 69, secretario general de la UB 70-72, rector de la Universidad Veracruzana 1973-1980, coordinador del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI en el estado de Veracruz entre el 69 y el 72, fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP en el 81 y 82, y del subsecretario de Energía de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal entre el 83 y el 88. Fue presidente de la Alianza Francesa de Jalapa entre el 73 y el 80, vocal del Consejo Consultivo de la Unión de Universidades de América Latina entre el 75 y el 76. Fue diputado local, fue titular de la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz. Fue también doctor honoris causa por la UB en el 81 y entre otras distinciones cabe recordar que obtuvo una del gobierno de Polonia y también la medalla Mozart que otorga la Embajada de Austria. Haciendo un recuento incompleto y rápido, pero que ya da una idea de su labor al interior de la Universidad Veracruzana, en su rectorado entre 1973 y 1981, se fundó la Facultad de Ingeniería en Coatzacoalcos, la de Medicina, la de Ingeniería Química en el puerto de Veracruz, el Instituto de Música, la FECUP, Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza al Servicio de la Universidad Veracruzana, el Instituto de Teatro, la Facultad de Ingeniería Mecánica, la Facultad de Sociología, la Facultad de Odontología, el Instituto de Artes Plásticas, el Instituto de Danza, insisto, esto es parcial, entre otros. Y además, Roberto Bravo Garzón fue un autor de varias obras como Viento bajo las aguas, publicada en 1962 en la colección Ficción, Análisis socioeconómico del Estado de Veracruz de 1967 y Análisis de la Universidad Veracruzana de 1958 a 1970. Estos son, digamos, los aspectos generales de la biografía general, de la biografía externa, de la biografía oficial. Para comentar esos aspectos y para también hablarnos de otros, tenemos una mesa interdisciplinaria como lo fue la carrera de él y la trayectoria del doctor Bravo Garzón, y tenemos aquí por la Facultad de Economía al doctor Fermín Isaías Cabo Leiva, a quien le damos la bienvenida, al doctor José Luis Cuevas Galloso de la Facultad de Derecho y al doctor Jorge Luis Solano Uscanga de Sociología. Muchas gracias por estar. Antropología Social. Antropología Social, me quedé con la idea de Bravo Garzón, perdón. Sí. Y además es a quien conozco desde hace mucho tiempo porque es un maestro famoso, legendario en la Unidad de Humanidades. Qué barbaridad. Sí, entonces, sí. Entonces, pues perfecto, con ese tono comenzamos y lo primero que les preguntaría es justamente en esta mesa interdisciplinaria, ¿cuál sería la aportación de Bravo Garzón en el área que ustedes representan o vinculado a eso? Quien quiera comenzar, adelante. Bien, muchas gracias.
Pues afortunadamente tuve el privilegio, la fortuna, como ya lo hemos comentado, incluso aquí con la maestra Citlali, de haber tenido la oportunidad de convivir con el doctor Bravo Garzón, primero como alumno y después, pues también vale decirlo, como compartiendo los pasillos de la Facultad de Economía. Definitivamente el doctor Bravo, si tuviéramos que resumirlo en una palabra, a mí me gustaría utilizar el concepto de creador, porque es una persona, o fue una persona que se dedicó a crear, y a crear instituciones, no cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo como parte de la Facultad de Economía, que es donde ahora me desenvuelvo, pues estoy muy agradecido con su legado, pero por haber puesto ahí la semilla de la economía. Podemos hablar de la Facultad de Economía como una entidad, como una facultad más de nuestra universidad, pero en realidad él dejó la semilla del pensamiento económico que él trajo de la Ciudad de México, del Colegio de México y de los pensadores, los docentes que en ese tiempo había de otros países, incluido Chile, que es el país que hoy es invitado aquí en la Feria Internacional del Libro. Entonces, el doctor Bravo evidentemente pues participó, tuvo muchas etapas, muchas facetas. Yo le agradezco y le reconozco mucho su etapa de creador, de todo lo que creó y sobre todo de la Facultad de Economía. Repito, tuve la fortuna de estar con él como estudiante, pero en concreto en esta pregunta, si tuviéramos que resumirlo y no tuviera yo más palabras que decir, sería que fue un creador, y creo que todos los que estamos aquí somos testigos de ello en la universidad. Gracias. Bien, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Como lo estás preguntando en el sentido del área a la que pertenecemos cada cual, sin duda hay una interdisciplina en el doctor Bravo Garzón. Entonces sería difícil poderlo colocar solamente en un área. Sin embargo, en el área jurídica es en la que inicia el doctor Bravo desarrollándose, porque él tenía este ímpetu de cuestiones de carácter políticas, pero también de una cuestión de la administración pública. Desde que estuvo en la Facultad de Derecho como estudiante, formó parte de las mesas directivas, de aquellas mesas directivas que no son las que surgen después en el año 80, sino justo cuando él estaba como una plataforma política y alcanzó de alguna manera también estos quehaceres políticos. Fue diputado como en una legislatura de Veracruz. Y ahí, entre otras de las importantes obras que se realizaron, fue la propuesta de lo que hoy estamos desarrollando como avances en el aspecto de carácter de protección a las mujeres. Se establecieron bases para la forma en que el concubinato pudiese tener los derechos y deberes establecidos adecuadamente, y también lo que se denominó posteriormente como el divorcio incausado. Es decir, se sentaron estas bases, se eliminaron las causales de divorcio y se plantearon en ese sentido. No obstante, él tiene una característica muy importante en este quehacer que no solamente lo dejaba en el quehacer de la administración pública, sino que el arte siempre lo tenía incluido en este quehacer administrativo. El desarrollo de la creación de cada uno de los institutos que crea, que después se convierten en facultades dentro de la universidad, pues se encuentran entre otros el Instituto de Música, el de Teatro, el de Artes Plásticas y el de Danza, y todo ese quehacer que le llevó de la universidad lo desarrolló después en la Secretaría de Educación y Cultura, así se denominaba entonces, y crea un lugar en el cual pueden desarrollar los estudiantes sus actividades musicales, y con la dirección del maestro Guigui, por una parte, crea la Camerata, y por la otra crea a una orquesta de guitarras con el maestro Alfonso Moreno. Entonces, si bien no es solo derecho de lo que me estoy refiriendo, es esta interdisciplina que tiene.
Hay una parte de sus anécdotas y que querría de una vez narrarlas sobre su creación como un literato también. Tuvimos una presentación de un libro hace un momento, escuchábamos sobre esto. Y hay una obra de teatro que escribió, como lo referías, que se denominó Viento bajo las aguas, siendo muy joven. Es un libro, en 1962 lo escribe. Al respecto, en una ocasión me comentó que mientras escribía la obra no dormía ni comía, decía él. Tenía la impresión de que si paraba podría perder la idea de la atmósfera, de los diálogos, de quitarle el carácter a alguno de los personajes, de que al momento de su escenificación pudiera venirse abajo la atención del espectador. Así que se encerró y no salió hasta que tuvo la obra terminada en la mano. Viento sobre las aguas sugiere a ese movimiento que serpentea, y es justamente Quetzalcóatl. Y así es, se trata de un teatro inspirado en nuestras raíces prehispánicas. Afortunadamente, la obra se encuentra en el repositorio institucional de nuestra universidad, por si alguno de ustedes, sobre todo los jóvenes, quisiera consultarla. Eso sería en esta primera intervención. Gracias. Muy bien. Yo quisiera hacer yo había preparado una exposición sobre el contexto socioeconómico cultural que podría haber titulado La época de Roberto Bravo. Y yo creo que le tocó un tiempo muy interesante. Y para conectarme con ese contexto general, quiero comenzar con una cita. Yo al maestro, y a ver si después hay oportunidad de que tú nos platiques cómo era como profesor, porque yo sé que era un gran maestro, así con el gis y el borrador en la mano en clase, en el aula, era excelente. Y el cigarrillo también, bueno. Yo le decía maestro, yo entré a la universidad, él comenzó como rector en 73, yo entré por primera vez en 74, me retiré, regresé en 75 y fui consejero universitario de mi facultad, la Facultad de Antropología. Y bueno, pues nos veíamos seguido, fue una época muy activa, muy movida en los consejos universitarios, y yo siempre me dirigí hacia él como maestro, ¿no? Que se notaba pues en su trato toda esa vertiente. No sé cuántos años fue maestro en aula. Sería interesante ese dato más tarde. Y les decía yo que me pareció una época muy interesante. Bueno, hay un busto de él en la avenida Jalapa. No sé si enfrente de la Normal o un poco más hacia el centro. Y ahí hay una cita que creo que caracteriza muy sintéticamente la época. Y dice: el verdadero desarrollo no proviene únicamente del crecimiento económico, sino del humanismo y el pensamiento crítico que configura una ciudadanía capaz de generar el bien común. A Roberto Bravo Garzón le tocó la transición de la Universidad Veracruzana a la Universidad de Masas. Humanidades, que estaba en Juárez 55, creo que Historia ya no cabía, ya estaba en otro espacio, pero las demás facultades que en ese momento existían, las que hoy todavía existen, aunque también ya Pedagogía, ya con el paso del tiempo está en otra sede. Y bueno, no existía Sociología, que fue una de las facultades que se crearon, como ya bien lo dijo el compañero, en su periodo. Aún así, el 75% de Humanidades estaba en una casona bonita, agradable, con el aula clavijero, con el cineclub, etcétera, etcétera, con mucha interacción entre profesores y estudiantes, de todas las que en ese momento eran escuelas. El cambio institucional fue precisamente ese, que las escuelas comenzaron a llamarse facultades, como también alguien ya lo dijo. La generación que entró en 74 solo cupo en el auditorio, que era al mismo tiempo el aula clavijero, ¿no? Donde se pasaba el cineclub, la sede del cineclub de los fines de semana, y donde se vieron ciclos maravillosos, ¿no? Como de la nueva ola francesa, etcétera, ¿no? De películas de carácter muy, muy fuertemente político también.
Y en su periodo se pasó a la creación de las unidades interdisciplinarias docentes, en donde incluso la idea era no separar la investigación de la docencia. Cuando se abre humanidades, ahí están los institutos, que también hace rato que se tuvieron que ir por el crecimiento. Entonces fue un momento interesante a nivel del nacional. Estaba terminando el ciclo del milagro mexicano, era el Echeverriato. Había una crisis, una recesión económica importante que se le bautizó en ese momento en los periódicos atonía. Y fíjense, y cuando termina su rectorado al año siguiente, el presidente es Miguel de la Madrid, que inaugura el ciclo neoliberal, que yo afirmo que todavía no termina. ¿Sí? En los hechos yo creo que todavía no termina. En la discursividad del régimen actual ya, pero yo creo que en los hechos no. Yo doy un curso de problemas contemporáneos de México y esta es una de las ideas que más calor genera el debate, ¿no? Entonces, era el fin del milagro mexicano, vino después un auge petrolero importante, yo creo que hubo presupuesto para toda esta labor de creación, de apoyo al arte, a todas las demás disciplinas, y se aplicaba, y la transformación de la universidad se amplió en el estado. O sea, el proyecto universitario no era que se concentrara en 2 o 3 ciudades, las típicas eran Jalapa y Veracruz, podría decirse. Se crearon un buen número de facultades en la zona Minatitlán, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba. La propia Jalapa creció, en la zona de Poza Rica, y creo que también en Tuxpan, ¿no? Se creó agronomía allá. Entonces, sin embargo, desde la ventaja que tenemos 40, 50 años después, pues fue muy interesante, porque por otro lado, recuerden que ustedes no recuerdan, les contamos, que en el Echeverriato hubo un discurso cercano a la izquierda, en el área de humanidades, y ya estoy aterrizando, si comienzo a aterrizar en ese tema. Echeverría recibió a muchos científicos sociales de izquierda, revolucionarios, que venían huyendo de que los asesinaran de las dictaduras de Brasil, Chile, Argentina. A humanidades llegaron muchos que se mexicanizaron, se quedaron acá, prácticamente en todas las áreas. Cuando se crea sociología en 76, 77, por ahí así, muchos profesores eran sudamericanos, y bueno, fue una fértil hibridación entre la tradición del pensamiento social pues mexicano y el que venía del sur, ¿no? Además de lo que se conocía ya de los países centrales, ¿no? Entonces, yo pondría como punto muy destacado de esa creación institucional en mi área la fundación de la carrera de sociología, muy importante. A iniciativa del director de la Facultad de Antropología, se llevó al Consejo Universitario la propuesta de crear sociología. Una comisión de estudiantes defendimos en su momento la creación porque todo giró en torno a cómo se diferenciaba la sociología de la antropología, que no era redundante esa carrera. Y bueno, se pudo convencer de que sí tenían trayectorias diferentes y que era importante que existiera esa facultad. Se crea, hubo un pequeño forcejeo ahí porque al lado de la Facultad de Derecho se había creado una unidad de Derecho y Ciencias Sociales, un poco con sorna. Alguna vez nos comentó el maestro, no crean que porque sociología se crea tiene que quedar en humanidades, porque también se sabía que donde quedara había un reforzamiento político, ¿no? de esa unidad. En términos de lo que eran las batallas en ese momento, ¿no? Las batallas, estaba muy movilizada la población, sobre todo el movimiento campesino en el país era muy intenso. Eso junto con el referente de la revolución china, maoísta, que pues al no tener posibilidades desde una revolución proletaria, fue una revolución campesina exitosa. Ante el control obrero que existía en México desde el corporativismo de los 30s,
y su, pues yo diría su dominancia, su dominación por parte del Estado, estaba suelto el campesinado, ¿no? En México, en Veracruz incluso había zonas en que no entraba el ejército, en los límites con la Sierra Norte de Puebla, muchas tomas de tierras, o sea, el problema agrario fue muy importante, uno de los grandes retos del régimen de Echeverría, y Veracruz era muy activo también, ¿no? También había movilizaciones obreras, un poco Humanidades era el centro de referencia donde en principio la gente que llegaba a Jalapa y necesitaba conseguir citas en algún lugar con algunos funcionarios, pues nos pedían el apoyo, etcétera, etcétera. Y bueno, era un momento de esperanza también. También fue el momento en esos años 70 de la decepción sobre la revolución cubana de algunos de nosotros, no todos. A partir del caso Padilla, ¿no? De la crítica y la represión a un poeta homosexual, me parece que era, pero con poesía que ponía en entredicho la propia revolución cubana, y su represión fue un importante factor de los que, vamos a ponerle en esta expresión, dejamos de creer en la revolución cubana, que fuera revolución, ¿no? Ya será su fase termidoriana en todo caso. Ya que estás hablando de arte, te quiero interrumpir, si me permites, sí, porque creo que conviene recordar algo. Celebro lo que han comentado, porque actualmente el nombre de Roberto Bravo Garzón evoca en primer lugar en el imaginario amplio lo que actualmente conforma la Universidad Veracruzana, los grupos artísticos y difusión cultural. Y creo que es muy importante ver este elemento intertransdisciplinario, un concepto que acuña él y pone en varios, lo escribe, lo discute, lo debate, lo lleva a la arena pública, es la de formación integral. Y ya que se habló de arte, voy a comentar cuál fue esa labor, pues la creación del Instituto de Investigaciones Estéticas y Creación Artística, con los departamentos de Música, Artes, Plásticas y Teatro. Decía yo, la creación de los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, la Orquesta Universitaria de Música Popular, Orbis Tertius, Jazz, Tlenhuicani y la Compañía de Teatro. Y además incorporan grupos que ya existen y quedan integrados en la Universidad Veracruzana, como el Ballet Folclórico y la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y también La Palabra y el Hombre, la revista emblemática de la Universidad Veracruzana, que ya existía, se relanza, quedando Sergio Galindo como director. Se crea la revista Tramoya, que es una de las revistas de teatro más importantes de América Latina, y con la unidad de artes, aquí donde estamos, este espacio heredero, pues se crea también la Facultad de Teatro. Entonces tenemos en esta primera intervención ya un círculo que muestra toda esta interdisciplina. Sí, gracias. Justamente vemos que varios de los espacios llevan los nombres de estas personas, ¿no? Y que es precisamente en el rectorado que tiene Roberto Bravo cuando bien tiene la creación o bien tiene la incorporación a la universidad. Recuerdo cuando se festejaron los 50 años de él como docente, que fue un evento en el Teatro del Estado, decía que a él se le recordaba, pues sí, en este aspecto del arte, que sin duda era importante, pero que probablemente lo más importante era la descentralización de la universidad respecto de Jalapa, que es donde surge. Él viene de Veracruz y tiene que estudiar en Jalapa, pero crea toda esta descentralización y también difunde el arte a todas estas otras zonas. Era un gran conversador, sin duda, Roberto Bravo, por toda la información de carácter universal que tenía. Y preguntaba hace un momento Jorge Luis, ¿cuál habría sido la última fecha en la que Roberto dio clases? Roberto daba clases toda la vida, ¿no? Él era un docente nato, pero formalmente regresó a la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Derecho, y se le asignó Teoría Económica en los años, a finales de los años 90, fue cuando estuvo al final dando clases ahí. Sobre estas cuestiones de la música, creo que también es muy importante resaltar el aspecto internacional y la proyección que dio a los grupos artísticos, ¿no? Y finalmente, en esta parte, me interesaría enunciar cuán importante fue la creación de sindicatos. En verdad, ser una persona que se encuentra al frente de una universidad
crear sindicatos, en este caso, no los creó él, sino propició que se pudieran establecer y tener unas buenas relaciones durante todo su rectorado y sentar las bases para su desarrollo, por una parte con el sindicato propio de los docentes, el otro que se acababa de crear con los trabajadores técnicos y manuales, y además con el AFECUP, es decir, los empleados de confianza. Esto permitió que, además de que las personas docentes que ya estaban dadas de alta, todo este grupo de artistas que pertenecían a la Universidad Veracruzana estuvieran homologados con los académicos. Esto es muy difícil encontrarlo en otras universidades. Y en la visión de Roberto Bravo, en 1970, se logra crear esto, ¿no? Realmente algo que creo que es importante resaltar. Sí, yo quisiera comentar, el doctor Bravo Garzón tuvo como una de sus últimas iniciativas un instituto de investigaciones interdisciplinarias. ¿Y por qué lo relaciono con el arte? Porque él tenía y despachaba en el salón de murales que tenemos ahí en la Facultad de Economía. Y era un espacio que mucho tiempo estuvo abandonado y él rescató, pero no rescató solamente por tenerlo adecuado, sino que se hacía trabajo, se hacía investigación ahí, se tocaban temas bien importantes, que ahorita voy a regresar a eso, pero quiero decir algo del doctor Bravo. Él se preocupaba y tenía visión, digamos, de la generalidad, veía lo macro, estaba preocupado por todo lo macro, lo que sucedía en el entorno, pero era una persona que se fijaba mucho en los detalles. O sea, a pesar de tener toda esa visión, siempre veía los detalles. Entonces, en ese salón de murales se estudiaban por parte de su instituto pues situaciones que tuvieran que ver con la economía en general. Él hablaba de economía, hablaba de derecho, de toda esa situación. Pero recuerdo que uno de los temas puntuales era la caña de azúcar, que es uno de los temas económicos, productivos, sociales, incluso, que aquí en Veracruz son muy importantes y que están relacionados también con la cultura. Todo lo que está en torno a la caña en Veracruz no solo es económico, es cultural. Entonces, el doctor Bravo Garzón en la Facultad de Economía, pues sí, siempre era una visión inter y multidisciplinaria. No era una persona que hablara de un solo tema, a pesar de que él creó la Facultad de Economía, no hablaba solo de economía, sino que nos hablaba en las clases de muchas cosas. Él me dio a mí Derecho Económico por ahí del 2002, 2001, y entonces él nos motivaba a estudiar todo el entorno. Y era una persona que, como ya lo dije, se preocupaba por lo general, pero tenía tal desarrollado su capacidad analítica y el nivel de detalle que tenía, que en una ocasión que me puso a leer un libro, porque era de los profesores que nos hacía leer, y no necesitaba tanta tecnología, no necesitaba tecnología para transmitir conocimientos, lo podía hacer. Y leía yo el libro y me dijo, tú necesitas lentes. Y quizás algo que no has notado, pero por favor, cómprate unos lentes. O sea, no porque leyera yo mal, sino porque se dio cuenta que me forzaba yo en la vista. Entonces, el doctor veía los detalles, era una persona que se enfocaba en los detalles. Pues al ser artista, al tener ese dote, pues sí, me imagino que lo tenía muy desarrollado, ¿no? Entonces, repito, yo cerraría esta parte diciendo una persona que se preocupaba por lo general, por lo macro, pero tenía una capacidad impresionante de ver y apreciar los detalles. Gracias. Antes de pasarle la palabra a Jorge Luis de nuevo, vamos a dejar hablar al homenajeado y me voy a permitir leer un texto que él escribió en 1979 con motivo del 50 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Fíjense, en un evento dedicado a la música clásica, a la Orquesta Sinfónica, dice lo siguiente. Habla de sus años de estudiante y dice: cuando hablo de un cambio muy radical en mi manera de ver las cosas cuando llego a Jalapa, hay que tomar en cuenta que estoy hablando de un estudiante de 18 años y en especial me refiero a mis nuevos compañeros y las nuevas relaciones que encontré y que enriquecieron mi vida de una manera muy clara.
Pronto empiezo a tener contacto con antropólogos, algunos sociólogos, lingüistas, y mi horizonte cultural se amplía. En esa edad, cuando resultan tan importantes para toda la vida. Inquieto como siempre he sido, pronto empiezo a participar en ese mundo intelectual casi sin darme cuenta, y surgen intereses nuevos completamente distintos. Así de que independientemente de que pude concluir mi carrera de Derecho, me aficioné a otras disciplinas. En la recién fundada Facultad de Filosofía y Letras fui uno de los primeros alumnos que se inscribieron, y aunque casi la llego a terminar, no me he podido recibir, además de que estudié otras materias sueltas de las carreras de Historia, Antropología y también de Letras. Con todo este nuevo horizonte cultural que reflejaba mis variados intereses de carácter académico, acabé de no servir más que para rector, porque ya no sé nada de nada. Muy socrático. Creo que retomando la idea, es muy interesante el momento de estar en el último gobierno nacionalista revolucionario, que le dio mucho espacio a la crítica. Yo creo que eso también se reflejó con la existencia de la Facultad de Sociología, que al final de cuentas quedó en Humanidades. Cuando se dijo va a estar en la unidad de Ciencias Sociales y Derecho, no hubo mucha conformidad, porque incluso se había creado antes de existir la facultad un comité de aspirantes, que obviamente pues, se pensaba que iban a quedar en Humanidades. La decisión salomónica de momento fue que ni allá ni acá. En principio la primera sede de la Facultad de Sociología estuvo en la calle de Bravo, no asignada a ninguna unidad. Había algunos estudiantes que estudiaban las dos carreras, se inscribieron en Derecho o ya tenían avanzado Derecho y se inscribieron en Sociología, que en algún momento hicieron una huelga para presionar que se fuera a la zona universitaria Sociología. Ocasión que los que no estaban de acuerdo, que eran creo yo la mayoría, que quedara allá, se fueron a Humanidades. Recién inaugurada, con un montón todavía de salones previendo que iba a tener un crecimiento, y pues ya se negoció, y en ese sentido el maestro Roberto era un gran negociador, incansable, horas y horas de debates con él, y nunca esa formación universal le permitía dialogar con todos los universitarios, ¿no? Eso era bien interesante. Es decir, no era demasiado especialista, o tenía su especialidad, pero su formación múltiple le permitía esos diálogos. Y bueno, al final seguramente él tuvo que dar la autorización de que se vaya a Humanidades, ¿no? Fue una coyuntura política interesante, un debate, un momento, y él tuvo la suficiente apertura de criterio que pues no era chaleco que quedara. Yo creo que a él le hubiera gustado que quedara en la unidad de Derecho y Ciencias Sociales, pero supo ceder, digamos, ¿no? Supo negociar. Y bueno, ahí está la facultad, ¿no? Ya 70 y tantos, echen sumas, ya se maduró, ha estado. Quizás nos falte ya un posgrado en Ciencias Sociales, un doctorado, ya hay varios, ¿no? Pero quizás uno más genérico. Y yo pensaba en esto, ¿no? Esa encrucijada, porque yo creo que parte del legado de Roberto es todavía cómo es la universidad, el perfil de la universidad. Se ha dicho, no sé si ustedes lo corroboren, que la universidad fuera del Estado, incluso a nivel internacional, por lo que se conoce, es por arte, por humanidades, más que nada. Obviamente hay excelentes investigadores y profesores en todos los niveles, pero esa es la percepción, ¿no? Que se ha mantenido, que yo veo con preocupación, que ojalá no cambie, porque veo una influencia cada vez más esta idea de la universidad como fábrica, como que damos servicios educativos. El último evento de las firmas y todo esto, se ve que la influencia de neoliberalizar la educación
cada vez es más fuerte y a mí me preocupa. Y yo creo que defender eso es defender el legado del maestro. Bien, gracias. Tomo esto. Sí. Había una pregunta que de repente le hacían, él era muy sarcástico, tenía esta forma de responder, y entonces decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre sociología y antropología? Dice, pues mira, muchos te van a responder que el edificio, aquí vienen unos y aquí otros, y después ya explicaba de qué se trataba. Sí. No, y hacía una explicación interesante, pero bueno, no es de eso exactamente lo que vamos a poner en este momento, pero sí de otra visión de avanzada de Roberto. Perdón que lo hable con tanta familiaridad, pero estuve muy próximo a él, del doctor Bravo. En cuanto a la posibilidad de entender, con relación a lo que decía hace un momento Jorge Luis, de los años 70 y 80, en esta circunstancia de los obreros, los campesinos, que en esa visión lo que hicieron fue invisibilizar a los grupos indígenas. Es decir, los indígenas no existían como tales, simplemente se colocaron en esta fragmentación. De esto tendríamos, ya vi que hiciste una cara ahí como de, quizá no sea así, pero bueno, pero bueno, ya espero tu explicación. Bueno, la posición mía es en ese sentido, y al hacerlos invisibles, al extraerlos de los formatos, de las fuentes, inclusive que hay en la propia ley, los derechos no les son reconocidos. Entonces, él planteaba, y posteriormente se hicieron investigaciones en torno a ello, para el reconocimiento ex profeso de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? De hecho, hoy se tienen ya reconocidos en la normatividad desde el aspecto internacional, en la Constitución y en las demás leyes reglamentarias. No meterlos en una masa, ¿no? Sino reconocer específicamente las necesidades que tienen y atenderlas, por tanto. De eso hablamos mucho con él, ¿no? Es decir, era un tema que él tenía visto de esta forma, y creo que era realmente una visión del futuro, y estoy hablando de hace 30 años, más o menos. Sí, muy rápido. Nota a pie de página. El proyecto indigenista del desarrollismo mexicano estaba, y yo creo que tuvo su punto de boom máximo con el Echeverriato. Hay que recordar que Luis Echeverría fue el operador político de la represión del 68, por eso ganó la presidencia, por eso Gustavo Díaz Ordaz, entre otras cosas, lo seleccionó, aunque él asumió la responsabilidad histórica en un famoso discurso. Recuerden que en el Echeverriato, a mucho de la disidencia estudiantil, que también fue muy intensa en esos años, se les integró, incorporó, mediatizó, como quieran llamarle, con muchas becas al extranjero. Pero también en el periodo de Echeverría, el INI creció desmesuradamente bajo el proyecto desarrollista, que a su vez lo había teorizado otro veracruzano, Gonzalo Aguirre Beltrán, que había que incorporar al indio al desarrollo nacional, pero que implicaba en realidad incluso se habló de genocidio. Pero apareció un concepto, etnocidio. El genocidio es la desaparición física y el etnocidio es la desaparición cultural. Entonces, con enseñarles español, integrar los centros coordinadores indigenistas con escuelas que siguen siendo, creo, toda la semana los niños ahí, solo el fin de semana con los padres, irlos integrando al desarrollo nacional. Comenzó un debate en la Escuela Nacional, también acá en Jalapa, sobre estos temas. Hubo un proceso de descolonización muy importante.
Pero hubo, y no tan solo en el Instituto Nacional Indigenista, creo que pasó de 20 y tantos a 60 y tantos centros coordinadores, habría que ver con precisión las cifras, para ir colocando esos egresados universitarios que no quedaran sueltos, que pudieran integrarse incluso en una tarea que era una de las primordiales. El doctor Gonzalo Aguirre Beltrán crea la Facultad de Antropología para formar cuadros para el INI, con mucha anticipación. De hecho, el destino natural de los que estudiamos antropología, bueno, ya había aparecido después del 68 una fisura, incluso muchos de nuestros profesores habían estado un rato en el INI, se decepcionaron con esta política de integración y se regresaron a Jalapa. Recuerdo a Francisco Córdoba, que nos contó sus peripecias en el INI, pero no tan solo ahí, en la Secretaría de Reforma Agraria, en recursos hidráulicos, en lo que después fue el CONASUPO, con un programa nacional federal muy importante. Él sí tiene razón en el sentido de que ya la idea de respetar la identidad ya fue una cosa del Estado Nacional, pues que ya podríamos decir influencia posmoderna, ¿no? Por esta preocupación por las identidades. Aunque la situación es resaltar que Roberto Bravo desde entonces hablaba sobre esta necesidad. Sí, claro, adelantado en ese sentido, ¿no? Si estamos dio pasos. De adelantado, me permiten, voy a darle la palabra de nuevo al homenajeado, que comenta en ese mismo texto del 79, hablando de sus años de estudiante, y recordemos que fue un destacado participante en el 68 y que estuvo preso, y recuerda la Federación Estudiantil Veracruzana, de estudiantes muy jóvenes, y dice: también fue importante que organizamos y promovimos una serie de conciertos de la Orquesta Sinfónica que se presentaban en un pequeño teatro, el Teatro Hidalgo, que todavía existe, el JJ Herrera. Eran unos conciertos dominicales que se hacían con una programación atractiva, pensando básicamente en formar un nuevo público, ya que entonces el que iba a los conciertos de los viernes en el viejo Teatro Lerdo era realmente un público que de alguna manera se puede considerar un tanto cuanto elitista, además de que no era muy numeroso. Claro, la ciudad era más pequeña y, desde luego, no creo que en ese público estuvieran representados todos los sectores de la población. Nosotros, al presentar a la orquesta en el Teatro Hidalgo, tuvimos éxito, cuando menos durante los 2 años que yo estuve como presidente de la Federación Estudiantil. Creo que fue el primer intento de cambiar el público, digamos, tradicionalista de la orquesta. Y aquí también creo que fue un adelantado, porque la palabra que podríamos usar aquí es inclusión, cambiar el perfil. Y la música clásica, que tiene una visión muchas veces elitista y hasta clasista, se buscó otro perfil para el público. Eso me parece muy importante. Estamos sobre el tiempo. Algo que quisieran agregar para finalizar cada uno de ustedes, o si no, damos la palabra al público porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Entonces, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo me presento. ¿Se oye bien, no? ¿No se oye bien? Es que hola, hola. La mascarilla deforma bastante la voz y a veces. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Rosaura Citlali Bravo Reyes, soy la hija de Roberto Bravo Garzón, la menor. Y bueno, presido una asociación civil que nace al siguiente año de su muerte, que se llama Asociación Civil Roberto Bravo Garzón. Y bueno, solo les quería comentar que este año, que él cumple 10 años de haber fallecido, editamos este libro que lo escribió Juan Martín Blázquez Ojeda, que fue un economista, que también está en la asociación. Tiene una introducción muy interesante de Luis Hernández Palacios, y está a la venta, si están interesados, está a la venta, interesados, interesadas, en el stand de la editorial de la universidad, allá en la Casa de los Lagos. Si alguien está interesado, pues vamos cada año a editar una serie de textos, porque pues era polifacético y es realmente muy complicado hacer un texto donde se hable de todo lo que hizo, pero bueno, estamos ahí haciendo este esfuerzo editorial y pues nada más quería compartirles que hay este libro por si alguien gusta llevarlo. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Estamos ya sobre el tiempo.
Y si no hay alguno de ustedes que quiera agregar segundos. No quería irme sin contar esta anécdota porque es en primera persona. Por ahí del año 2005 yo postulé para un curso en la CEPAL en Chile, en la Comisión Económica para América Latina, y pues obvio no tenía yo ni un peso para irme. Pero alguien me dijo, pues ve a ver al doctor Bravo ahí a los murales. Entonces fui a verlo, me recibió como recibía a todos los estudiantes. Y me dijo, mira, yo no te puedo apoyar, pero… y le habló a su secretaria y le dijo, no recuerdo ahorita su nombre, le dijo, escribe lo siguiente, lo que más recuerdo es la manera en que dictaba ese escrito, un lenguaje de verdad buenísimo, ¿no? Y entonces él me dio una carta que me recomendó con el entonces gobernador. Digo, al final no me dieron el apoyo en el gobierno del estado, lo recibí de otro lado, pero la verdad es que yo recuerdo eso así en primera persona porque es algo que el doctor Bravo se tomó su tiempo para atenderme. Dentro de todo lo que tenía ahí en murales, la gente que atendía, los investigadores que estaban ahí a su lado, se tomó que habrán sido 10, 15 minutos para dictar un oficio, para firmarlo, para entregármelo. Y bueno, pues también eso fue lo que me impulsó a ir a Chile, conseguir los apoyos. Claro que a mi regreso pues le traje un obsequio y es algo que yo recuerdo así en primera persona del doctor Bravo, que siempre estaba enfocado a apoyar a la gente. No quito más. Gracias. Un poco tomando la estafeta del compañero hace rato, yo completaría, que no es excluyente, sintetizando que Roberto Bravo Garzón fue un gran constructor de instituciones. Creo que ha quedado bastante manifiesto, ¿no? Gracias por la invitación. Sí, muy rápido. No tuvo la posibilidad de apoyarte, salvo con el documento, pero hay un sinfín de personas de la universidad que fueron apoyados directamente, incluso con su bolsillo, para realizar cosas. Si la Universidad Veracruzana ha tenido quizá la época máxima de extensión y difusión hacia la comunidad en general, fue en esta época. Ahí fue donde se cumplió, creo, el mayor auge que tuvo la Universidad Veracruzana en esa función que debe cumplir de extensión y difusión de la cultura. Voy a cerrar la mesa retomando lo que acaban de decir, comentando esto. Por ejemplo, yo debo decir que yo no conocí a Roberto Bravo Garzón, nunca hablé con él. Creo que no es necesario haber convivido y tener esta parte personal para conocer y reconocer su legado. Y justamente eso es lo que hacen las instituciones, llegar estructuralmente a muchas personas que no se va a conocer de manera directa y personal, y benefician porque se establece un programa, un beneficio permanente y continuo. Celebro y agradezco a los panelistas, además, que hayamos tenido debate, porque ese es justamente, creo, emular y continuar el legado del doctor Roberto Bravo Garzón. Ver que hay ideas distintas, argumentar, intercambiarlas y tratar de construir algo con eso. Gracias por su presencia, gracias colegas, amigos, muchas gracias a la Feria Internacional del Libro Universitario 2022 por este espacio y gracias al equipo técnico que apoya sonido, medios y todo el fabuloso equipo que está trabajando, también de voluntarios y el equipo técnico de la feria. Gracias, buenas tardes.